Hola, tengan muy buen día. Espero que estén muy bien al lado de sus familias en esta emergencia que estamos pasando. A continuación he decidido grabarles este pequeño video en el cual pues el objetivo es explicar un poco sobre el contenido que estamos tratando, relacionado siempre al indicador 2.7, causas de la Primera Guerra Mundial. Pero ese indicador nos pide que analicemos, es decir, que analicemos de una forma crítica y objetiva dichas causas de esa Primera Guerra Mundial. Es por ello que en esta guía que les comparto en esta ocasión, yo les he presentado actividades en la cual pues necesito que cada uno de ustedes las haga de esa forma crítica y constructiva, es decir, que sus argumentos vayan enfocados a un análisis un poco más extenso. Y de antemano pues agradezco a aquellos alumnos que la guía anterior se esforzaron mucho en realizarla, ya que denotan que han sido muy analíticos en sus respuestas. Y eso es lo que el objetivo que nos pide este indicador, que analicemos de una forma analítica, pero que seamos críticos a la hora de dar nuestros argumentos. Muy bien, como ustedes se darán cuenta en esta guía que estamos desarrollando, estamos hablando un poco siempre de los acontecimientos que marcaron y los motivos que dieron origen a la Primera Guerra Mundial. Entonces es por ello que para iniciar yo les hago dos preguntas importantes. La primera pregunta es: ¿cuáles fueron las potencias que surgieron en Europa en esta época? La segunda pregunta que yo les hago es: ¿qué motivó la Primera Guerra Mundial? Ustedes probablemente me contestarán: el asesinato del archiduque austrohúngaro. Sí, fue una de las causas. Pero también no olviden que el imperialismo que tenían las grandes potencias en todo el mundo, esa también puede ser y realmente es una de las causas también que motivó la Primera Guerra Mundial, porque en fin de esta no era que todos los países de Europa se involucraran, bueno, las grandes potencias, porque si ustedes han leído y han puesto atención a los videos que les he compartido, se pueden dar cuenta que el conflicto solamente se originó entre dos países, pero de repente se involucran otros países. Entonces, ¿qué significa esto? Que había intereses en comunes de los demás en verdad, eh, para que se pudiesen involucrar esos otros. Entonces cabe mencionar que en esa Primera Guerra Mundial hay que enfatizar que también estuvo dividida en dos bloques. Muy importante el dato que voy a decir: Italia pertenecía a un bloque, pero en plena guerra Italia decide cambiarse de bando, porque Italia empezó siendo del bloque Triple Entente, y este bloque Triple Entente lo componía Gran Bretaña, lo componía Francia y también lo componía Rusia. Pero al final, en plena guerra, Italia se da vuelta y prácticamente se vuelve del otro bloque llamado Triple Alianza. En este bloque Triple Alianza lo terminan componiendo Alemania, el Imperio Austrohúngaro y por supuesto finalmente Italia, que se les termina uniendo. Entonces, cabe mencionar que este es un dato muy curioso, ya que en los libros de texto muchas veces no se nos hace hincapié en eso, pero es muy importante que nosotros lo sepamos. Es decir, pequeños datos que nos puedan arrojar a entender un poco más este conflicto. Asimismo, en esta guía que les estoy presentando en esta ocasión, también les presento una gráfica en la cual pues se detallan cuántos heridos hubieron en ese conflicto. Asimismo, cuántos movilizados y cuántas pérdidas humanas nos dejó la Primera Guerra Mundial. Y esto lo hago con el objetivo que analicemos si valió la pena ese conflicto que nos dejó exactamente 60
el 60% de la humanidad que perdió la vida, es decir, de un 100%, así como lo escuchan. Pero eso se los dejo a ustedes en el desarrollo de esa guía para que ustedes me analicen ese gráfico. Asimismo, les presento dos mapas. En el primer mapa dice Europa antes de la Primera Guerra Mundial, Europa después de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que yo quiero percibir con esto? Que analicemos cuáles fueron los estados que surgieron en la Nueva Europa después de la Primera Guerra Mundial. Porque si ustedes observan donde está el imperio alemán, prácticamente era absorbido bastante por el territorio, es decir, tenía más territorio, siempre quitándole lo que es a Rusia, es decir, se había involucrado un poco más. Pero después de la Primera Guerra Mundial surge Polonia y surgieron otros estados. No se los quiero mencionar porque es algo que usted tiene que hacer en el desarrollo de esa guía. Asimismo, en la guía también les presento una parte en la cual pues necesito que vean un video que ahí les comparto, y luego, después de observar ese video, también necesito que realicen una línea del tiempo. Esto lo hago con el objetivo que nosotros también nos demos cuenta y resaltemos cuáles fueron los acontecimientos a tomar más relevantes de esta Primera Guerra Mundial. Es decir, no digo que no todos son importantes, sí lo son, pero cabe mencionar que hay unos que tienen un grado de mayor interés porque fueron de un gran impacto social que otros, por esa razón. Así que es muy sabedero mencionar también que esta guerra, esta Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Terminó un 1 de noviembre exactamente de 1918. Como lo dije al inicio, duró 4 años. Cuando el mundo estaba en manos de una, y fíjense bien curioso, porque termina en pleno, en una pandemia, es decir, el mundo vivió una pandemia de gripe, y esta gripe prácticamente afectó a 1/3 de la población mundial. Y entonces, para este entonces se había desatado ya lo que era una revolución en Alemania. Y esto, quiera sí o no, ocasionó o fue un acontecimiento para que terminara esa Primera Guerra Mundial por una revolución que hubo en Alemania y Rusia. Entonces, gran parte de Europa, a raíz de esto, estaba en ruinas. Y por esa razón, la neurosis de la guerra y las secuencias de la intoxicación por gas cobrarían más de 1000 vidas. Y esta creación no fue algo que comprometió y dijo... Bien, jóvenes, para ir finalizando ya este video, quiero mencionar algunas consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Como número uno, quiero destacar que Estados Unidos se convierte en la primera y gran potencia a nivel mundial. ¿Por qué razón? Porque Estados Unidos fue uno de los países que apoyó y se mantuvo como un espectador en la Primera Guerra Mundial. Por esa razón. Y esto conllevó que muchos países que participaron en la Primera Guerra Mundial quedaron empobrecidos, es decir, que quedaron débiles económicamente porque gastaron en armamentos. Entonces, esto por consecuencia, Estados Unidos viene, los apoya y les brinda ese punto económico para que esos países puedan salir a flote. ¿Por qué? Porque obviamente quedan empobrecidos por invertir en armamento. Número 2. También cabe mencionar que países ganadores de esta Primera Guerra Mundial, como por ejemplo Inglaterra y Francia, estos se reparten las colonias dominadas por el Imperio Alemán, y también se reparten colonias que se encontraban en el Medio Oriente y en África. Entonces, ¿quiénes se vuelven entonces como principales ganadores de esto? Francia e Inglaterra. Cabe también
Bien, y es así como finalizo este video, esperando que les ayude bastante esta pequeña intervención que he hecho, pidiéndoles, ¿verdad?, que tratemos de trabajar. Ustedes saben que hay un horario de asesorías, pues en esos horarios yo estoy dispuesto siempre a estarles apoyando, ¿verdad? Al 100%. Asimismo, cualquier consulta, dudas que tengan sobre las guías, sobre el tema que se están llevando a cabo, no duden en preguntar y con gusto yo responderé a todas sus dudas e inquietudes. Jóvenes, que pasen un feliz día y bendiciones.